Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a esta actividad en conmemoración al Día de Al-Quds. Esta nueva semana del mes de abril, un periodo que para muchos marca el comienzo de un nuevo ciclo académico, laboral y personal. Sin embargo, la convocatoria que hoy nos reúne trasciende cualquier calendario institucional. No responde al inicio de una etapa, sino que se inscribe en un proceso histórico más amplio, sostenido y dolorosamente vigente. Lo que hoy nos convoca no surge de una coyuntura aislada, sino de una continuidad de hechos que, si bien se intensificaron en los últimos meses, encuentran sus raíces en décadas e incluso siglos de despojo, ocupación y resistencia. En un presente marcado por la urgencia humanitaria, pero también de una memoria histórica que se niega a ser silenciada, nos encontramos aquí, por tanto, no solo para reflexionar sobre una crisis reciente, sino que para asumir una responsabilidad ética frente a un conflicto estructural que compromete los fundamentos mismos de la justicia, la autodeterminación de los pueblos oprimidos y colonizados y de los derechos humanos universales. Como Comité en Solidaridad por Palestina nos reunimos hoy en el marco del Día de Al-Quds para expresar nuestro compromiso solidario con el pueblo palestino en Gaza y con la diáspora palestina en Chile, particularmente en Santiago, donde familias y comunidades han hecho escuchar su voz en alerta y resistencia. Nos reconocimos como comité en una incipiente pero firme denuncia de la agresión iniciada el 7 de octubre del 2023 contra el pueblo palestino tras la operación Al-Aqsa en las fronteras de Gaza. Desde entonces hemos transitado un camino marcado por el testimonio, un testimonio de conciencia, de fe y de compromiso con la causa palestina. Desde el sur del mundo, desde nuestras realidades diversas y a veces también oprimidas como chilenas y chilenos, como mapuche, como latinoamericanos, nos sentimos parte de una lucha común. Reconocemos en Palestina un espejo y un faro, un punto de origen del sufrimiento colonial, pero también un ejemplo de dignidad, valentía y perseverancia. Hoy nos encontramos aquí porque no podemos permitirnos pasar un año más sin conmemorar una fecha. O sea, sin conmemorar este día, el Día de Al-Aqsa, que no es solo una fecha, es un llamado, una responsabilidad y un acto de memoria activa. Por eso, como estudiantes, como jóvenes y como parte del movimiento social y universitario en Chile, queremos aportar a este proceso sumándonos al esfuerzo de las organizaciones chileno-palestinas y de quienes han levantado campañas por el retorno y la justicia. Este encuentro ha sido concebido como un espacio para aprender conmemorando y para conmemorar aprendiendo. Hemos organizado este panel como nuestro primer esfuerzo público como comité, convocando a destacadas y destacados expositores para reflexionar y dialogar sobre el significado profundo del Día de Al-Quds y sobre el compromiso colectivo por la defensa de Jerusalén, capital eterna de Palestina. Agradecemos sinceramente la presencia de cada una y cada uno de ustedes, así como la participación de las autoridades, representantes y compañeras y compañeros de distintas organizaciones. Sean todas y todos muy bienvenidos. Para esta actividad conmemorativa nos acompañan Renato Vélez, Pablo Jofré y Nicolás Atua, quienes intervendrán 20 minutos cada uno, profesionales militantes por la causa palestina, los que una vez más nos acompañan con sus conocimientos en este día que tiene implicancias tan profundas como lo es el Día de Al-Quds y su vinculación por la lucha con la autodeterminación de los pueblos. Dando por inicio este conversatorio, presentamos a nuestro primer expositor, Renato Vélez Castro, académico e investigador, especialista en geopolítica de Asia Occidental. Su formación multidisciplinar y experiencia en terreno lo posicionan como una figura destacada en el análisis de las dinámicas internacionales de la región. Renato nos ilustrará desde una perspectiva histórica, cultural y política sobre los distintos procesos que son claves para la comprensión del conflicto regional. Un aplauso. Bueno, antes de partir, agradezco la instancia, la invitación del comité, también estar en presencia o acompañando también a Nicola y a Pablo. Yo creo que en el caso de ellos dos hay un mérito interesante porque hay mucha gente que se dedica a estudiar el tema, hay gente que tiene compromiso con la causa, pero algo que a veces falta en este país es una vinculación o un diálogo con las fuerzas vivas que mueven los procesos allá en el Levante, en Palestina, en Medio Oriente o Asia Occidental. Entonces yo creo que eso también hace una diferencia a la hora de hablar de estos temas, ¿ya? Y como me toca partir a mí, y esta es la primera actividad relacionada con el Día Internacional de Al-Quds, me voy a referir fundamentalmente a por qué se conmemora este día, de dónde nace y cuál es el contexto que le da origen, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el Día de Al-Quds y
Bueno, esta idea nace de el imán Ruhollah Khomeini en agosto de 1979, ¿no es cierto?, después del triunfo de la revolución iraní. Entonces él llama, ¿no es cierto?, a que el último viernes del mes de Ramadán, ¿no es cierto?, se conmemore el Día Internacional de Al-Quds, como una forma de reivindicar, ¿no es cierto?, la solidaridad internacional con el pueblo palestino, destacando, ¿no es cierto?, que la capital de Palestina, digamos, o que Jerusalén es en efecto la capital de Palestina y pertenece al pueblo palestino, ¿ya? Ahora, en la cita que tengo acá, que es cuando el imán Khomeini realiza, ¿no es cierto?, este llamado, hay varios conceptos que son interesantes y que quiero destacar, ¿ya? Entonces él dice que el día de Al-Quds, después de explicar que, ¿no es cierto?, está directamente vinculado a Palestina, es el día para que los débiles y los oprimidos confronten a las potencias arrogantes, el día para que aquellas naciones que sufren bajo el peso de la opresión estadounidense y la opresión por parte de otros poderes confronten a las superpotencias. El día de Al-Quds es el día cuando debería determinarse el destino de las naciones oprimidas. Las naciones oprimidas deberían anunciar su existencia a los opresores, al igual que Irán se levantó y hundió las narices de los opresores en el suelo. Así también deberían levantarse todas las naciones y arrojar a esos gérmenes de corrupción al basurero. El día de Al-Quds es el día para advertirle a los satanes del mundo que sus días se acabaron, ¿ya? Entonces aquí hay varias cuestiones que son interesantes. Una, está el concepto de opresores y oprimidos, que es fundamental en la visión política y en el proyecto político que tiene la República Islámica de Irán. Se enarbola, ¿no es cierto?, el derecho de la resistencia que tienen los pueblos oprimidos y finalmente esta vinculación directa entre Irán y Palestina. Y en eso me voy a detener para hacer alguna contextualización. En primer lugar, tenemos que comprender que lo que pasa en Irán o lo que pasa en Palestina no son elementos disociados, sino que la realidad regional está entrelazada. Tenemos que desde el siglo XIX, incluso antes, tenemos la penetración, ¿no es cierto?, de los imperios coloniales europeos en la región de Asia Occidental, fundamentalmente de Inglaterra y Francia, que es lo que nosotros conocemos más. Pero en el caso de Irán también estaba la penetración del Imperio Ruso, ¿ya? Y ahí en algún momento el Imperio Británico con Rusia se repartieron Irán en esferas de influencia, ¿ya? Después, a partir del siglo XX, tenemos la irrupción del proyecto sionista en Palestina, ¿ya?, que es un proyecto que llega al territorio de Palestina con apoyo del Imperio Británico. De otra manera no se hubiese podido concretar, pero que desde un principio, ¿no es cierto?, da cuenta de su carácter expansionista, es decir, que no solamente se va a quedar con tomar el territorio palestino, sino que está pensando en lo que llaman ellos el Eretz Israel, ¿no es cierto?, que es Israel que va desde el Nilo al Éufrates, que muchas veces se decía que eso era una teoría de conspiración, ¿no es cierto?, pero resulta que hace un par de meses incluso ministros israelíes han salido diciendo públicamente que quieren ir, digamos, desde el Sinaí hasta tomar Damasco, etcétera, ¿ya? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, Estados Unidos se convierte en el líder del mundo occidental y por lo tanto las intervenciones del imperialismo estadounidense son las que van a ser determinantes en la zona, ¿ya? Fundamentalmente por la idea de controlar el mercado del petróleo, más que porque Estados Unidos necesita el petróleo de Oriente Medio, porque Estados Unidos es el primer productor de petróleo a veces compitiendo con Arabia Saudita, sino que le interesa el control del mercado del petróleo, porque estamos en una economía que es impulsada por el petróleo y lo que importa es controlar el mercado, el acceso y el precio del petróleo, ¿ya? Además de otras cuestiones que en ese caso, digamos, estamos hablando de la Guerra Fría, la contención de la Unión Soviética, etcétera, ¿ya? Y en ese contexto, el régimen israelí es el principal guardián de los intereses de Occidente, del imperialismo occidental, en el Levante, ¿ya? Entonces esas son 4 cosas que tenemos que tener presentes: la presencia del imperialismo, el proyecto sionista, la hegemonía norteamericana y la vinculación del ente, digamos, israelí con Estados Unidos. Después tenemos acá el caso o la experiencia particular de Irán, ¿ya? El año 1951, ¿no es cierto?, se produce en Irán el triunfo del Frente Nacional liderado por el doctor Mossadegh, ¿ya? El doctor Mossadegh llega, ¿no es cierto?, se convierte en primer ministro de Irán con una plataforma que está centrada fundamentalmente en nacionalizar la industria del petróleo que estaba en manos de capitales británicos, ¿ya? ¿Por qué es importante esta historia? Porque a raíz de esto, de esta nacionalización, porque Irán va a nacionalizar el petróleo, es que Inglaterra le pide a Estados Unidos que derroquen al doctor Mossadegh,
¿ya? Que hagan fracasar el proyecto del Frente Nacional. ¿Por qué es importante? Porque esta va a ser la primera operación encubierta que va a ser la recientemente creada CIA en el mundo, ¿ya? Este es el primer golpe de Estado que va a instrumentar la CIA en el mundo y que va a servir después de copia o de modelo, perdón, para los que van a venir después. Guatemala, 1954, el año siguiente, pasando por Chile y otros casos que podemos seguir mencionando. Entonces, eso es una cuestión importante. Hay digamos, una experiencia o una vivencia en Irán de ser víctima, ¿no es cierto?, de la intervención imperialista descarada, ¿ya? En este caso del golpe de Estado, porque las cosas antes no se hacían tan encubiertas como se hacen ahora, así que la mano de Estados Unidos e Inglaterra era bien evidente, ¿ya? Bueno, producto de este golpe de Estado, Mohammad Reza Pahlavi se convierte, ¿no es cierto?, ya no en el Shah, digamos, como monarca, sino que se convierte derechamente en un autócrata, en un dictador, que va a ser el principal guardián de los intereses estadounidenses en Irán. Va a reprimir al movimiento nacional y popular iraní, va a establecer una policía secreta terrible que es el Sabak que va a ser entrenado por la CIA y por el Mossad, y el régimen del Shah va a colaborar en la represión o en las operaciones de represión del movimiento de resistencia palestino. Entonces, no solamente que va a ser un autócrata que va a oprimir al pueblo iraní, sino que va a colaborar con el régimen israelí y con otras entidades de la región en reprimir los movimientos de liberación. Después tenemos la experiencia de la revolución iraní, ¿ya? Que comienza el proceso revolucionario, ¿no es cierto?, en 1973 con el arresto, ¿no es cierto?, del imán Khomeini, cuando él hace un sermón denunciando el régimen del Shah. Eso genera un movimiento popular y va a activar a las fuerzas vivas de Irán, digamos, que habían estado letargadas por la represión y desde el golpe de Estado del año 53. Y acá hay que hacerle o pegarle una pequeña mirada a algunos elementos que hacen posible el triunfo de la revolución en Irán. En primer lugar, está el contexto. ¿Ya? Hay un contexto de luchas de liberación a nivel mundial. Tenemos la revolución cubana, la guerra de liberación de Argelia, la guerra de liberación de Vietnam, la experiencia de la revolución palestina. Todas las fuerzas de oposición en Irán tenían este denominador de oposición al Shah, oposición al imperialismo, oposición al sionismo. Todas veían al Shah, ¿no es cierto?, o veían al Shah un régimen cliente que servía a los intereses de Estados Unidos y de Israel en oprimir no solamente al pueblo iraní, sino que era parte de un engranaje más amplio, ¿ya? Y la referencia palestina siempre estuvo presente, digamos, en todos los pensadores, digamos, de la corriente islámica dentro de la revolución iraní, ¿ya? O sea, incluso Ayatollah Kashani, por ejemplo, el año 1951 va a lograr que el primer ministro Mossadegh rompa relaciones con Israel, porque Irán había reconocido a Israel en 1949, y entonces hay toda una tradición de consecuencia del liderazgo religioso iraní de, digamos, presentarse en defensa de Palestina. Bueno, y también hay que mencionar que algunos iraníes que eran parte del movimiento de oposición al Shah se unieron o colaboraron con la OLP, combatieron junto a la OLP en el Líbano, o sea, también hay una experiencia de lucha compartida. Después hay que hablar de la política exterior de Irán, que también es importante, que es algo que pocos países tienen tan claro y tan explícito, ¿ya? Es una política que tiene varios elementos: es panislámica, apela a la unidad islámica, es soberanista, es antiimperialista, es anticolonialista, antirracista, antisionista y tercermundista, ¿ya? Lo primero que va a hacer Irán después de que triunfe la revolución es sumarse al movimiento de países no alineados. De ahí va a asistir el canciller de Irán a la cumbre de La Habana del año 79. Y acá hay dos cuestiones importantes. Primero, la identidad de Irán ahora del Estado iraní como una república islámica. Y en ese marco o en esa referencia, Palestina y la capital de Palestina es central para la identidad islámica, ¿ya? Entonces, si uno, digamos, enarbola la defensa del Islam y de los musulmanes en el mundo, la defensa de Palestina no es solo un ideal, sino que es una obligación. Los países del mundo musulmán tienen la obligación de defender al pueblo palestino, al territorio palestino, ¿no es cierto?, y abogar por la liberación de Palestina. Y en segundo lugar, y esto también es bien importante porque para que se saquen un poco el prejuicio respecto a lo que es el Islam político, ¿ya? Hay una cuestión que está muy instalada en el pensamiento revolucionario chiita,
que es la idea de opresores y oprimidos. ¿Ya? Ellos tienen una visión del mundo donde existen dos campos, que no es como, por ejemplo, lo que hace el Daesh o Al-Qaeda de hablar de que los infieles y los, no, y los creyentes y qué sé yo, y hacen todo eso. No, acá estamos hablando de una visión que entiende que en el mundo existen dos tipos de fuerzas. ¿Ya? Están los opresores o los arrogantes y los oprimidos, que son todos los pueblos del tercer mundo, del sur global, que son víctimas del colonialismo cultural, económico, político de las fuerzas imperialistas. Entonces, uno de los eslóganes que va a surgir de la revolución iraní es unidad de los oprimidos, que después lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la carta fundacional de Hezbollah en el Líbano. Y aquí un ejemplo de esto, esta es una fotografía que tomé hace 2 años en lo que era la Embajada de Estados Unidos en Teherán, que hoy día es un museo, que es la columna de espionaje estadounidense, donde tienen acá retratos de varias figuras del movimiento de liberación de la humanidad. Entonces tenemos ahí a, ¿no es cierto?, Imam Muniyeh, que era un referente de Hezbollah, está, ¿no es cierto?, el general Soleimani, Abu Mahdi Muhandis, que fueron líderes de la lucha contra el Daesh, está el líder o el fundador de Ansarollah, y tenemos acá otras referencias que nos pueden ser más familiares a nosotros, como por ejemplo João Goulart de Brasil, Malcolm X, Salvador Allende, Sandino, digamos, para que tengan una idea de cómo la República Islámica inserta a Irán en un circuito o en una forma de entender el mundo que nos acerca mucho a nosotros como países del sur global. Y aquí viene algo bien interesante, y es que la constitución iraní, que esto no creo que lo tengan otras constituciones en el mundo, establece el deber de ser solidario con los pueblos oprimidos. ¿Ya? Entonces, en el artículo 3 dice, el gobierno debe formular la política exterior a partir de criterios islámicos, el compromiso con los musulmanes y el apoyo a todos los pueblos oprimidos del mundo. Y aquí viene a reloj seguido algo bien interesante. Dice, la República Islámica tiene como ideal la felicidad humana y considera que la independencia, la libertad y el gobierno justo son derechos de todos los pueblos. En consecuencia, si bien se abstiene de apoyar cualquier forma de intervención agresiva en los asuntos internos de otras naciones, apoya las luchas justas de los oprimidos contra sus opresores en todos los rincones del mundo. Ese es el artículo 154 de la Constitución de la República Islámica. Y una manifestación de eso es que cuando Irán asiste a la cumbre de no alineados en La Habana, el canciller iraní afirma que la República Islámica apoya los movimientos de liberación, y esta es la cita textual, desde Chile hasta Sudáfrica, y especialmente al movimiento de liberación palestina. Hay una referencia, ¿no es cierto?, y hay una conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo. De hecho, la República Islámica va a romper relaciones con el régimen de Pinochet en 1980. ¿Ya? Yo publiqué un paper en la Universidad de Teherán con documentos desclasificados ahí, para que vean toda la colaboración que hubo, por ejemplo, entre la DINA y el Sabah, en la época del Shah, la visita a Manuel Contreras a Teherán, etcétera. Hay varios detalles bien escabrosos que pueden ir consultando. Y en este contexto, y entendiendo esto, es que se explica el rol o el compromiso que tiene Irán con la causa palestina. ¿Ya? Hay varios elementos de orden regional que explican esto, fundamentalmente, ¿no es cierto?, o algo muy importante a destacar es que el triunfo de la Revolución Islámica le va a dar al movimiento palestino un nuevo aliento, porque estábamos en un momento en que los países árabes, sobre todo, estaban cayendo en la normalización, en la capitulación, en la negociación con Israel. Recordemos que Egipto, que había sido el campeón del panarabismo, empieza, ¿no es cierto?, la negociación de Camp David con Israel también el año 79. O sea, es como que en paralelo a Camp David se produce el triunfo de la Revolución iraní. Y obviamente esto también va a tener un efecto en los propios palestinos. Van a surgir movimientos como la Yihad Islámica Palestina, que está profundamente influenciada por el pensamiento del Imam Khomeini y de los revolucionarios iraníes. Y después, ¿no es cierto?, con la primera intifada vamos a tener el surgimiento del movimiento de resistencia islámica Hamas. ¿Ya? Y para cerrar, decir que ese apoyo de Irán a Palestina, que explica por qué hoy día estamos acá reunidos conmemorando el Día de Al-Quds, es algo que se ha mantenido hasta el día de hoy, independiente de los cambios de signo político que tienen los gobiernos de Irán, porque también es importante decir, más allá de los prejuicios, que en Irán hay una diversidad política, hay gobiernos de distintos signos, pero hay un denominador común, hay un proyecto común, y en ese proyecto común el respaldo a Palestina se ha mantenido inquebrantable. ¿Ya?
tanto así que, por ejemplo, el año 1990 se promulgó la ley para apoyar la revolución islámica del pueblo palestino, donde se reafirma que la tierra de Palestina pertenece al pueblo palestino y que Irán tiene la obligación de ayudar por todos los medios posibles a que los palestinos sean dueños de su propio destino y recuperar sus derechos. Y en eso también se explica, ¿no es cierto?, que después del 2001 surja lo que se llama el eje de la resistencia, ¿no es cierto?, que este bloque de fuerzas, algunas son estados, otras no son estados, que han intentado limitar un poco el expansionismo y el hegemonismo de Estados Unidos y del ente israelí en la región. Y ahí tenemos a Irán, tenemos o tuvimos a Siria, tenemos, ¿no es cierto?, a Hezbollah en el Líbano, tenemos a Ansarollah en Yemen, y otras fuerzas, ¿no es cierto?, que hacen que la región, digamos, no capitule, digamos, a los designios occidentales, ¿ya? Así que yo creo que eso es lo fundamental, es una contextualización histórica, no me quiero extender mucho más, y ahora le doy el paso acá a los colegas más, digamos, más veteranos, más curtidos en estas líderes. Claro. Gracias a ustedes también por la presentación. Gracias. Bueno, felicitar a Renato, una muy buena introducción, la contextualización nos permite a nosotros avanzar en lo que viene. Pero quiero detenerme en agradecer la presencia de la embajadora Faiza Latrouche de Argelia, el embajador de Sudáfrica, el embajador de Nicaragua, el representante de Irán y nuestro amigo Fares Jauer, familiar de nuestro gran líder Daniel Jauer, al cual nosotros tenemos un gran respeto por él. Estos países son los miembros de los países más solidarios con las revoluciones y la liberación de los pueblos del tercer mundo. ¿Quién no reconoce desde la revolución de Argelia cómo significó para los pueblos latinoamericanos esa revolución? ¿Quién no apoyamos esa revolución? ¿Cuántas marchas, protestas hicimos en Chile apoyando a la revolución argelina? Nuestros hermanos de Sudáfrica, que han dado un ejemplo al mundo de coraje, resistiendo todas las presiones del imperio del sionismo, desde que decidieron ir a la Corte Penal Internacional a denunciar al Estado infanticida por los crímenes que comete diariamente. Nicaragua, esa gran república que también ha sido un ejemplo para nosotros. De hecho, muchos chilenos combatieron en Nicaragua, murieron en Nicaragua, muchos de lo que se denomina la Brisa, la Brigada Salvador Allende, que combatieron en Nicaragua. Fares, que es, como ya lo dije, una familia muy combativa palestina, y Daniel, que ha sido siempre un tremendo baluarte en la resistencia del pueblo palestino. Y qué mejor que saludar con gran placer, un tremendo honor al representante de Irán, aquel país que, como muy bien describiera Renato, ha tomado las banderas de la lucha en contra de los opresores en el mundo. El día de Al-Quds, el día de Jerusalén, no nace por una cuestión romántica religiosa, sino que nace, además de esos significados, por cuestiones muy prácticas. El sionismo, apoyado por el otro Estado criminal, el hermano mayor del Estado infanticida, que es Estados Unidos, comprendieron que había que dominar Al-Quds a como dé lugar, porque eso significaba un centro de atracción de todos los países y los pueblos que mencionaban la resistencia.
todo se aglutinaba alrededor de Jerusalén. Y eso no es casual. La historia de las sociedades, la historia de las luchas contra los opresores. Y ya había ocurrido en ese mismo territorio, en Palestina, ya había ocurrido durante las cruzadas, que el mundo islámico se organizó para liberar Jerusalén. Y así sacaron a Occidente de Jerusalén. El reino cristiano de Jerusalén duró 200 años y fue el baluarte de Occidente en el Mediterráneo. Hoy, el sionismo con su estado infanticida tienen 75 años de ocupación, por lo tanto, les augura aún 125 años de guerra más. Pero el pueblo palestino ha estado acostumbrado a tratar con invasores y acostumbrado a derrotarlos. No sin menos grande el sacrificio, pero sí la historia nos enseña que el pueblo palestino, aún con los crímenes que estamos viviendo, no baja los brazos ni va a dejar de luchar. No solo estaba este símbolo de resistencia que significaba Jerusalén, sino que también tiene otros intereses mucho más materiales que aquellos intereses religiosos, al menos para Occidente y en este caso particular, para el Estado infanticida, que es el Estado no solo apoyado por el imperio, sino que apoyado por el capital financiero mundial y aquellos que controlan la banca mundial, el complejo militar industrial norteamericano y 52.000 transnacionales. Eso es el sionismo. Por eso que no es ajeno a la realidad cuando hablamos del imperial sionismo, porque si bien es cierto, el imperialismo se lo achacamos exclusivamente a los ocupantes del norte de América, un estado artificial, símil del estado infanticida, que fue creado en el norte de América después de exterminar a los pueblos originarios de esa zona. Está ese país construido sobre el genocidio de muchos pueblos. Ahí se exterminó a los apaches, a los sioux, los comanches, los lakota, los dakota, los seminola, los navajos, fueron extintos, igual como lo quiere hacer el Estado sionista en Palestina ocupada. El norte de América ocupó un sistema de colonización que era, llegaban los colonos, se instalaban, creaban un fuerte militar, traían más colonos, trabajaban la tierra y creaban otro fuerte militar un poquito más adelante. El Estado infanticida y el sionismo internacional recrearon esa misma fórmula y lo hacen en Palestina. Crearon los kibbutz, los moshav, e iban avanzando kibbutz, moshav. Pero también eso tenía un objetivo militar. Cuando tú intentabas recuperar el territorio, estabas obligado a dividir tu fuerza en múltiples zonas de combate. El Quds, Al-Quds, tiene un significado, decía, mucho más material que religioso para el Estado infanticida. Por concepto de turismo religioso, porque ahí hay un turismo religioso cristiano y hay un turismo religioso musulmán. Al-Quds es un lugar sagrado tanto para los cristianos como para los musulmanes. El ingreso anual se calcula en 30.000 millones de dólares solo por concepto de turismo religioso. Para formarse una idea, Chile tiene un ingreso alrededor de entre 20 y 27.000 millones de dólares anuales por concepto de ingresos del cobre, en un país que tiene 20 millones de habitantes. En Palestina ocupada, en total hay una población de 8 millones. Ustedes comprenderán el tremendo significado que tiene para ellos desde el punto de vista económico. Una razón mucho más material, menos divina, menos religiosa que los que tienen sí para los musulmanes y para los cristianos. Historiadores, antropólogos, geólogos, de todo, han tratado de encontrar algún vestigio que ligue a los sionistas
con Palestina y con Jerusalén. No han encontrado absolutamente nada, como los propios historiadores judíos lo han dicho, Shlomo Zahn, Ilan Pappé, Finkelstein, que han denunciado incluso ahí cómo se inventó el pueblo judío. Y si ya voy a hablar de eso. No hay ninguna relación. ¿Qué relación tiene esta gente que son todos europeos? Ningún presidente, ninguno, ni ningún primer ministro del Estado infanticida ha nacido en Palestina. Ninguno. Son todos moldavos, ucranianos, polacos, rusos, argentinos, chilenos. Hay 10.000 chilenos que han ido a hacer el servicio militar allá y a combatir contra los palestinos allá. Hay argentinos, hay de todo. Ninguno de esos semita, no tiene ninguna relación. Por eso es que el concepto donde se habla de antisemitismo es un concepto bastante mentiroso, porque el verdadero antisemitismo es el asesinato sistemático del pueblo palestino, que son los únicos semitas en la zona. De modo que la realidad de Al-Quds es mucho más material y ha dejado al descubierto la traición permanente, y esto hay que decirlo pero con toda claridad, la traición permanente de muchos estados árabes, mal llamados islámicos, mal llamados musulmanes, a excepción de la heroica Argelia, Yemen, Siria, que fueron países que siempre colaboraron y ayudaron a la causa palestina. El resto, esa famosa Liga Árabe, no ha abierto la boca con todo este genocidio. No se pronuncia. Bastaría cerrar los grifos de la venta de petróleo a Europa, a Estados Unidos, y ese estado criminal infanticida desaparecería. Pero no lo van a hacer. Por el contrario, los Emiratos Árabes acaban de aprobar $10.000 millones para invertir en el estado infanticida para ayudarlo a recuperar la economía después de esta situación de guerra. Ese es. Al mismo tiempo, los Emiratos no han enviado $1 en ayuda a Palestina. Arabia Saudita es el país que lidera la traición, los complots. Pero esto no solo, cuando hablo de Arabia Saudita, cuando hablo de Qatar, de Bahrein, de los Emiratos, hablo de los gobiernos, no de los pueblos. Los pueblos están con Palestina, están con la resistencia, pero también están tremendamente oprimidos. Se hizo una medida de sondeo que hizo el Estado infanticida, que fue pasar una topadora por un cementerio de la época del profeta. Tremenda importancia para el mundo islámico. Los contemporáneos de Mahoma, amigos de Mahoma y hombres que combatieron junto a Mahoma, ese cementerio fue arrasado. Y querían medir con eso cuál era la reacción que iba a tener los pueblos árabes y los gobiernos árabes en reprimir a sus pueblos. Y lograron eso. Después que lograron la opresión, claro, con un costo salvaje, porque quienes abrieron la boca les cortaron la cabeza en público. En Arabia Saudita, en un año, le cortaron la cabeza en público a más de 190 opositores políticos. Esos países que tienen las monarquías feudales, retrógradas, primitivas, absolutas y caducas, como Arabia Saudita, como los Emiratos, son lo peor en opresión, pero sin embargo Occidente omite, calla, y cuando desea descalificar a esta fuerza como es el Islam, lo hace mostrando lo peor de Arabia Saudita, la peor opresión que hay en la mujer, de los hombres, de los pensadores. La mujer en Arabia Saudita no puede ir a una universidad. Ninguna de ustedes estaría estudiando allá. Eso lo presentan como la parte mala del Islam. ¿Pero quiénes son? Son aquellos representantes de la deformación del Islam, como fue el wahabismo y el salafismo, que terminó también con el evento Takfiri en Siria, que es una aberración. Pero esos países no traicionan porque simplemente tengan el hábito, el deseo de traicionar,
porque es una entretención, no. Ellos traicionan porque el 17% de la economía norteamericana es de propiedad de los Emiratos Árabes, de Bahrein y Arabia Saudita. Los intereses de la banca, el capital financiero de Estados Unidos y de los europeos son los mismos intereses de ellos. Por lo tanto, cuando complotan contra el pueblo palestino, cuando complotan en contra de la resistencia de los países árabes, ellos están complotando, están defendiendo, me digo, sus propios intereses. De modo que Jerusalén a ellos no les interesa en absoluto. Nunca les interesó. Más aún, diría yo, ni siquiera les interesó el Islam. Y eso es una realidad. Pero existe otro aspecto que se junta con el día de Al-Quds, que no voy a ahondar más en eso porque lo hizo muy bien Renato. Existe y se confluyen las fechas, ¿no?, con el Día de la Tierra en Palestina. Y aquí sí hay que hincar el diente, como decimos, porque aquí está la clave de la comprensión de todo lo que ocurre allí. Nosotros podríamos decir que ante derechos iguales y contrarios, triunfa o decide la fuerza. La pregunta es, ¿hay derechos iguales y contrarios entre los sionistas y el pueblo palestino? Y eso es lo que hay que preguntar. Los sionistas tratando de buscar alguna justificación para instalarse allí, porque el interés de ellos, ¿cuál era? Era controlar el capital financiero del Imperio Otomano. Nunca tuvieron ninguna relación con Palestina, más aún. El año 1897, en el Congreso de Basilea, que fue el primer congreso sionista, ellos toman la resolución de crear un Estado. La primera opción era crear un Estado en la Patagonia chileno-argentina. Esa era la primera opción. La segunda opción era Madagascar. La tercera, la actual Uganda. Y la cuarta opción era Palestina. Es muy simple, hay que ver las actas del Congreso y sale en ese mismo orden. ¿Pero qué significa eso? Significa una gran mentira. Porque si hubieran tenido alguna relación histórica, porque ellos hablan del año 1948, hablan de la guerra de liberación. ¿Qué se liberaron si no lo hubo nunca nadie? Vienen de distintas partes del mundo. Cuando hablan de esa guerra de liberación, entonces debían buscar una justificación para ligar al movimiento sionista con el territorio palestino. Y ahí empezaron los mitos, que nuestro buen amigo Pablo los va a describir muy bien. Los mitos fundacionales de ese Estado criminal. No tengan ninguna duda, ninguna, que si hubiera instalado el Estado sionista en la Patagonia chileno-argentina, ya habrían dicho que Moisés y los hebreos habrían venido en barco y habrían estado instalados muchos años, entonces se liberan de los argentinos y los chilenos. Lo habrían inventado. Claro. ¿Cuándo los palestinos dominaron a los ucranianos, a los moldavos? Yo nunca vi un ejército palestino invadir Polonia. ¿Se liberaron de qué? De nada. Ellos vinieron a oprimir, a asesinar, a robar, a usurpar, porque necesitaban controlar el Imperio Otomano, que era un imperio gigantesco donde el capital financiero sionista no entraba. Era el gran competidor que tenían ellos y además, para conseguirlo, lo hicieron el año 16 cuando se contactan, digamos, con Francia, Reino Unido y luego consiguen la Declaración Balfour. Eso tampoco fue gratuito. Cuando Balfour dice, Su Majestad observa con buenos ojos el establecimiento y usa el eufemismo de un hogar nacional. Jamás dijo un Estado criminal, infanticida, femicida como tenemos ahora. Bueno, lo hicieron ¿por qué? Porque los europeos creían que esa guerra iba a durar 6 meses máximo y ya iban en 4 años. Entonces entran 5 familias sionistas, 5. Los Rockefeller, los Morgan, los Madoff, los Montefiore y los Rothschild, 5 familias sionistas controlan el 100% del capital financiero mundial y controlan el 100% de la banca europea y norteamericana.
el 100% de toda la banca latinoamericana y 52.000 transnacionales. El verdadero imperialismo es el sionismo, que utiliza al pueblo norteamericano generalmente en los campos de batalla con latinos y negros en la primera línea de combate, pero detrás está justamente estos ejércitos como la OTAN, el ejército de los transnacionales. Entonces el dominio de ese territorio palestino tenía también razones muy materiales y muy poco religiosas, absolutamente alejado de la divinidad. De hecho, han quemado 185 iglesias y mezquitas. Y ahí tenemos otro cómplice, el Vaticano. Quemaron la iglesia de la Natividad construida donde nació Cristo. El Vaticano nunca dijo ni pío. 185 iglesias han quemado, donde Cristo multiplicó los panes, según la mitología religiosa. Esa iglesia también la destruyeron. Pero también el Vaticano tiene inversiones. Por lo tanto, la problemática es de los pueblos del tercer mundo frente al imperialismo y las ambiciones, donde el sionismo controla desde las entrañas, controla el imperio y el accionar de las transnacionales y por ende de lo que viene después. Finalmente, ¿estamos listos en la hora? Bueno, me extendí mucho. Si hay alguna pregunta, explicaré por qué los sionistas, los judíos y los hebreos no tienen ninguna relación con Palestina, pero lo leemos desde el punto de vista científico. Yo le agradezco la paciencia y gracias por estar aquí a todos. Frey, periodista y analista internacional, especializado en geopolítica con experiencia en terreno. Pablo ha participado en distintos medios como Span TV, Cadena Telesur, Rusia TV, entre otros. Nos entregará un análisis de esta situación actual, considerando las distintas aristas que influyen en el desarrollo de este conflicto, resaltando la importancia de la causa palestina y de la liberación de Jerusalén. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer la presentación de Renato y de Nicola, como siempre. Habrán notado que coincidimos en los mismos medios con Nico. ¿No? Me veo mucho más con Nico que con mi propia pareja, ¿no? Solemos coincidir mucho en... Bueno, lo primero es agradecer la presencia de los alumnos, de aquellos que son miembros de esta Universidad de Santiago y del representante de la República Islámica de Irán, nuestra embajadora de Argelia, el embajador de Sudáfrica, el embajador de Nicaragua y Fares, representante, alcalde de una comuna que tiene en su sello la identidad palestina. Así que indudablemente representa elementos centrales. Y agradecer sobre todo a quienes organizaron esto y los estudiantes presentes, porque en un país donde el sionismo campea, políticamente, mediáticamente, militarmente, por las relaciones que tenemos como chilenos, más bien los gobiernos chilenos con el sionismo, hacer esta actividad es un acto de resistencia también. No es casual que, por ejemplo, se haya suspendido una actividad en la Universidad Católica. Algunos creen que por apoyo a Palestina, diciendo no vamos a presentar un tema. No, fue por presiones de la comunidad judía chilena que presiona permanentemente. La comunidad judía chilena, o comunidad sionista, como ellos se denominan también, es una comunidad muy poderosa en Chile. Mediáticamente tienen muchos medios en el país. Y si no son propietarios de los medios, tienen que ver con ellos. El Mostrador, Radio Bio Bio, Ex Ante, El Líbero, Chilevisión. Chilevisión es parte de un conglomerado que se llama Paramount Global, que es una entidad, una empresa sionista. O DirecTV, aquellos que tienen cable, cuando vean DirecTV, el grupo Bertain, argentino, el canciller actual argentino es de la familia Bertain y es precisamente una empresa sionista enorme, con una narrativa al respecto, y en ese sentido hay que estar siempre alerta, ¿no? Y doy cuenta en la primera imagen que esto no comenzó el 7 de octubre. Es decir, el Día Mundial del Quds es una conmemoración instaurada, como lo señala Renato y como lo reiteró Nico, a partir de una decisión de la República Islámica de Irán
y más bien de su Imam Khomeini respecto a invitar a la comunidad, principalmente musulmana al inicio y posteriormente al mundo, a que conmemoraran como defensa de Al-Quds, la santa, ¿no? La santa, Al-Quds, capital eterna e indivisible de Palestina. Hasta en eso el sionismo ha copiado las máximas, ¿no? Porque en general cuando el sionismo habla de Jerusalén, habla de su capital eterna. Difícil tener una capital eterna cuando Israel nace el 14 de mayo de 1948. Tiene 77 años de vida, no tiene más. El resto son mitos fundacionales, mitos que tienen que ver con una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, y ahí hay otro elemento mítico. ¿Por qué solemos hablar en la narrativa de el pueblo judío? Cuando se habla de un personaje de fama, Gal Gadot, por ejemplo, esta actriz que en este momento está en el escenario por su gran actuación en Blancanieves, porque ella es de origen judío. ¿Qué significa tener origen judío? ¿Qué país se llama Judeolandia? ¿Dónde está Judeolandia? No eres de origen judío, eres estadounidense, eres argentino, eres chileno, de creencia judía, que es distinto, es muy distinto. Y esto tiene que ver mucho también con elementos centrales. La persecución al pueblo judío, la victimización permanente del pueblo judío. Se ha ignorado en la historia que en la Segunda Guerra Mundial efectivamente murieron centenares de miles de europeos de creencia judía, holandeses, franceses, alemanes, centenares de miles. Pero también murieron 27 millones de soviéticos, por ejemplo, cientos de miles de gitanos, personas con discapacidad mental, prisioneros políticos y prisioneros de guerra. Prisioneros en los campos de concentración nazi, murieron más de 3 millones de prisioneros de guerra eslavos, por ser eslavos. Entonces, hay también allí elementos centrales para dar cuenta de que no es posible explicar lo que sucede hoy sin hacer una muy breve contextualización. Esto no comenzó el 7 de octubre del 2023, cuando hablamos del genocidio contra Gaza. Tiene 7 décadas, e incluso tiene más, si consideramos que antes de la instauración de lo que llaman el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, una creación artificial, una creación que surge a partir de la idea de una resolución que no era una exigencia, era una recomendación. Resolución 181 de la ONU recomendaba la partición de Palestina a partir del informe de la llamada Comisión Pell, que el señor Pell era además un sionista británico, que recomendó que para poder tener tranquilidad en esa zona, esos conflictos entre judíos y el pueblo palestino, sionistas, no israelíes, sionistas, había que dividir Palestina. ¿En qué momento de la historia podemos constatar que un pueblo que tiene una tierra, en un momento dado, con colonos, con personas que se fueron integrando a una tierra a la cual no pertenecían, moldavos, rusos, bielorrusos, ucranianos, franceses, alemanes, sí, alemanes. En 1933, cuando asume Hitler como canciller, a los pocos meses la Federación Sionista Alemana, junto a el gobierno alemán, firman un acuerdo que se llama el Acuerdo de Habará, o transferencia en hebreo, en la cual el gobierno alemán, Hitler, es decir, el nacionalsocialismo, hace un acuerdo con la Federación Sionista y salen 300.000 alemanes de creencia judía a otros países. La idea era que se fueran a Palestina. Se fueron 240.000 a Inglaterra, Estados Unidos, otros países, y 60.000 a Palestina. Es decir, los acuerdos entre el sionismo e incluso su verdugo posterior va a ser clave también para entender esa relación posterior a la Segunda Guerra Mundial entre ese sionismo y Alemania, por ejemplo. Hay un personaje que se llama David Grun, hablando del semitismo, ¿no? David Grun es el verdadero nombre de David Ben Gurión. La semitización es parte de los mitos también. El cambiarse los nombres para darse un origen histórico semita, como lo hizo la señora
Golda Mavovich, ucraniana, Golda Meir, ¿no? Que además cuando uno ve las entrevistas que le hacen a Golda Meir, ella exhibe un pasaporte palestino y habla de Palestina. No puede hablar de Israel porque no existía en ese momento. Entonces, hay mitos permanentes, como por ejemplo decir que Palestina no era una tierra que mereciera lo que merecía en ese momento. Tener una tierra cultivable, tener puertos, exportar naranjas, ser parte del concierto internacional. Declaración Balfour, que lo mencionó Nico, indudablemente el acuerdo de Jabará, que exhibe una medalla conmemorativa, que en una de sus caras está la suástica y en la otra está el símbolo demoníaco. El símbolo. Israel no existe hasta antes de 1948. Y ese es el tránsito de esos colonos que se integran, pero se integran como la persona que tú invitas a tu casa y terminas viviendo en el cuartucho final de tu casa, porque el resto se fue apoderando permanentemente hasta llegar a este queso gruyère que significa hoy Palestina. Dividida en la Franja de Gaza, dividido en Cisjordania, y en Cisjordania, que se supone a partir de 1967 que es ocupada por el régimen israelí y que viene después la Intifada 1 y posteriormente la Intifada 2, se supone que había acuerdos que nunca han sido cumplidos por el régimen israelí, que han fragmentado totalmente Cisjordania, lo que hace imposible pensar en los dos estados. Es una falsedad, es una farsa pensar en dos estados. No se puede pensar en dos estados. ¿Quién va a sacar a los 800.000 colonos que hay en Cisjordania? 400.000 de ellos rodean al Quds. 400.000 de ellos rodean con asentamientos a la capital palestina. Entonces es imposible, es parte de los mitos también, como lo fue el Acuerdo de Oslo. El Acuerdo de Oslo fue un gran engaño. Se supone que después del año 93, el año 98, 5 años después, Palestina debería haber tenido un Estado. No tiene Estado, no hay retorno de refugiados, más aún se ha incrementado el muro de segregación, un muro de 720 kilómetros de largo, que separa las aldeas y los pueblos palestinos, que separa las familias. Hoy Gaza y Cisjordania son dos enormes campos de concentración. Quieren hablar los sionistas de campos de concentración y quieren seguir con su historia del holocausto. Palestina vive un holocausto. Gaza vive hoy un holocausto, un genocidio. El 8% de la población de Gaza ha sido asesinada. Si ustedes eso lo trasladan a Chile, significaría 1.6 millones de muertos. Si lo trasladan a Estados Unidos, significaría 28 millones de muertos. Eso es lo que ha sido asesinado en Gaza. 2.3 millones de habitantes, de los cuales 200.000 han sido asesinados. Ustedes han escuchado cifras de 50.000. Bueno, 50.000 son las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza, que además son cuestionadas, ¿no? Pero si tomamos la revista médica británica The Lancet, que podría acusar a aquella prestigiosa revista de ser pro-palestina o antisionista, ¿no? Habla que es necesario sumar a los muertos indirectos, es decir, las personas que por patologías determinadas no pueden ser atendidos, los niños recién nacidos que no tienen atención y por tanto mueren en la neonatología sin electricidad, las mujeres embarazadas, los miles de palestinos que yacen bajo los escombros. Hace 5 meses The Lancet hablaba de 186.000 muertos. Increméntenlo aún más. Y hablo de solución final en este contexto de conmemorar al Quds, de conmemorar la resistencia, de conmemorar la lucha del pueblo palestino, porque la conferencia Wannsee, si ustedes han visto alguna película sobre esta conferencia, es una reunión de los nazis el año 1942, en el cual se plantea con los jerarcas nazis la solución final para el tema, la cuestión judía, decían ellos. Wannsee se vive todos los días en Gaza y en Cisjordania, todos los días. Y se vive amplificado, se vive no solo por los jerarcas políticos y militares sionistas, sino que se vive también con las declaraciones de Ursula von der Leyen, de la señora Kallas,
de la Unión Europea, de Joe Biden en su momento, de Donald Trump, de Marco Rubio, el secretario de Estado. Todos ellos hablan de desplazamiento, todos ellos hablan de eliminar a Hamas. Eliminar a Hamas para estos personajes es eliminar al pueblo palestino, y con descaro, sin vergüenza, ya no ocultan esos deseos de expoliar, usurpar y asesinar en forma vil. Hace 2 días, 30 niños en una escuela, ayer 40 personas, hoy ¿cuántas? Y se supone que había un cese al fuego, ¿no? O sea, estamos en un contexto en el cual el genocidio es permanente. Y cuando les dije que esto tenía 77 años, incluso es anterior. El plan Talet de los sionistas, no los israelíes, porque todavía no existía Israel, fue un plan determinado previo a la resolución 181 de la ONU. Es decir, ya estaba concebido el exterminio del pueblo palestino antes de la proclamación de, comillas, independencia de Israel. Y ahí surge una pregunta, ¿qué independencia? ¿De quién se independizaron? Si esa tierra es palestina y estaba bajo el mandato británico. Entonces, nuevo mito, nueva mentira, nueva farsa. Resolución 181. Palestina entera es fragmentada. Ustedes ven que la franja de Gaza era una franja en L, mucho mayor de lo que es ahora. Palestina, en su límite con el Líbano, era Palestina en esta idea de división. La parte azul sería entregada a esos colonos elegidos para una tierra prometida, otro de los mitos, ¿no? ¿Qué divinidad puede ser agente inmobiliario que entregue una tierra que no les pertenece para un pueblo elegido? O sea, la narrativa sionista efectivamente tiene mucho éxito. Tiene éxito en el sentido de incluso sumar a creyentes evangélicos por millones en Estados Unidos, los cristianos sionistas, en Brasil, que asumen como propia la idea del pueblo elegido, que viene a ser, y permítanme la palabra, una imbecilidad de marca mayor, porque si hay un pueblo elegido, ellos no lo son ellos, no estos. Entonces, parte de la narrativa es también dar cuenta que Al-Quds es la capital de Israel. ¿Cómo va a ser capital de Israel? Si en definitiva, y eso Nico lo cuenta en forma excelente, los hebreos no eran un pueblo de la zona, era un concepto de aquellos pueblos que venían allende el Jordán. ¿Ah? Los hebreos, ¿no? Los Hibrim, los que cruzan el río. Podemos hundir la historia de falsedad y de mito a miles de años atrás. A miles de años atrás. Por eso suelo decir, y tomo en esto un cartel que vi una vez, que Israel no tiene historia. Israel no tiene historia, tiene un prontuario criminal. Eso es lo que tiene, 77 años de crímenes. Proclaman la independencia el 14 de mayo de 1948, 12 horas antes que expirara el mandato británico, con pleno apoyo de los británicos, lógicamente. Lo que llaman la guerra de los 6 días, se apoderan de Gaza y Cisjordania. Y se apoderan de Jerusalén, que en virtud de la resolución 181 tenía un estatus especial. Intifada, una intifada que además tiene su comienzo no por las organizaciones políticas palestinas, sino que las organizaciones sociales se levantan contra el régimen ocupante. Recordemos que la OLP en ese momento estaba exiliada en Túnez. Es la población palestina la que se levanta con fuerza y logra, por tanto, mediante esa intifada, que comiencen las negociaciones, primero en la Conferencia de Madrid el año 91 y posteriormente los acuerdos de Oslo el año 93, que resultó ser un fracaso absoluto por la propia, claro, esto es una visión que se tiene a posteriori, ¿no? Por el fracaso de él y también la miopía y el sometimiento de los negociantes palestinos en ese momento. Bill Clinton, mediador, siempre Estados Unidos mediador. Patrocina las guerras, la invasión y la agresión y termina mediando. Termina siendo
juez y parte, ¿no? Al-Quds, el inicio de la segunda intifada, ese personaje llamado Ariel Sharon, criminal de guerra, responsable de los asesinatos, el genocidio en Sabra y Shatila, invade la explanada de las mezquitas, lugar sagrado para el Islam, y genera, por tanto, un hito que desencadena la segunda intifada. Segunda intifada que genera también efectos. El retiro de los asentamientos judíos de Gaza, el año 2005. Pero Gaza también la ha convertido en un campo de concentración. Eso es la construcción del muro y las vallas en la parte costera de Gaza. Eso es las vallas y los muros que separan a Gaza del resto del planeta. 360 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea de lo que son 360 kilómetros cuadrados, la región de O'Higgins tiene 17.000 kilómetros cuadrados. Esto no es entre Israel y la franja artificial con Gaza. Esto es entre Egipto y Gaza. Cuando mencionaba las monarquías y los gobiernos dictatoriales traicioneros árabes. Eso cerca de tu tierra de nacimiento, Nico, eso es una carretera que comunica los asentamientos de colonos israelíes con Jerusalén, que cruza territorio palestino. Eso es cerca de Mirchala. Y esa autopista solo pueden transitar por ella los colonos israelíes. Es tierra palestina y por tanto construyen ahí muros porque es una zona considerada militar. Así es el muro en Cisjordania. Así es el muro que rodea también zonas de Jerusalén, Hebrón, Al-Jalil. Así transitan los estudiantes, las personas que van a trabajar. La perversidad del sionismo no tiene límites, no solo en el sentido de ocupar las tierras, de expoliarlas, de usurparlas, sino que de demoler las viviendas palestinas, que la perversidad radica en que las dejan construir. En territorio palestino, digo, uso mal el concepto la deja, es territorio palestino. El palestino la construye, la habita, y de madrugada vienen las topadoras, vienen las tropas y la demuelen piedra sobre piedra. Esto, Fares, fue una visita que hicimos con Daniel a ese lugar, a pocos cientos de metros, de la noche a la mañana, 10 viviendas terminaron destrozadas. Este es el pueblo palestino en Cisjordania, que va a su trabajo. Todos los días, largas horas para transitar como ganado, porque eso piensan los sionistas de los palestinos, animales que caminan en dos patas, serpientes cuyas mujeres embarazadas llevan serpientes en su vientre, como decía la ex ministra de Justicia, Yelet Chaquet. Todos los días. La división, los asentamientos en Al-Quds y un Al-Quds rodeado por asentamientos, donde se le prohíbe a los fieles poder acudir a la explanada de las mezquitas, sus rezos. Se supone un sitio resguardado. Día de las marchas palestinas, desde marzo del año 2018 hasta el 2020, 500 asesinados por francotiradores. Entonces, cuando hablamos de decenas de miles de asesinatos, debemos recordar que estos asesinatos no comenzaron el 7 de octubre. Tienen décadas de asesinato, décadas de genocidio, décadas de asesinar niños y mujeres principalmente. ¿Y cuál es el objetivo? El futuro de Palestina. Al asesinar a las mujeres y al asesinar a los niños, cortan un enlace con el futuro. Esa es la perversidad del sionismo. Tormenta de Al-Aqsa, diluvio de Al-Aqsa. ¿Cómo se solazaron los medios chilenos y los políticos chilenos en general al hablar de cómo el terrorismo de la resistencia palestina, ¿no? Justa, necesaria y legal. Justa, necesaria y legal. El alzamiento de un pueblo está permitido por el derecho internacional y la legalidad internacional. ¿Cómo no te vas a alzar contra un ocupante que te tiene bloqueado, que te oprime, te reprime y te asesina todos los días? ¿Cómo no recordar a cada uno
de los mártires de la resistencia palestina. Yahya Sinwar, Ismael Haniyeh, y cada uno de los que han sido asesinados, no solo la resistencia militante armada, hombres, mujeres y niños. El 70% de los asesinatos en Gaza son mujeres y niños. Recuerden eso. Y recuerden también, y tal vez alguien que es militante de organizaciones feministas, animalistas o de la niñez, me podrá decir, sí, nuestra organización lo ha hecho, pero masivamente en nuestro país las organizaciones no se han pronunciado con la fuerza que deberían hacerlo. Ni los periodistas, ni los medios. Los medios están absolutamente dominados. Cuando hablan de los 1.200 israelíes asesinados, directiva Aníbal, directiva militar que establece que el ejército debe matar a propios y ajenos, si acaso eso significa tomar rehenes por parte del enemigo, porque no quieren negociaciones. Y por eso han asesinado a gran parte de los retenidos israelíes en Gaza. Directiva Hannibal. Gaza. La perversidad llega a niveles estratosféricos. 2.3 millones que viven en 360 kilómetros cuadrados, que han sido desplazados hacia la zona sur, hacia Rafah. Se firma un cese al fuego donde se permite el retorno, pero al poco tiempo, corredor de Netzarim, se impide y se empieza a asesinar a la población en los sitios que el propio Israel ha determinado como sitios seguros. Claro, seguros para matar más masivamente, para ahorrar municiones. La mentalidad nazi-sionista, porque este es un régimen nacional sionista, que se declara nacionalista, de ideología sionista y por tanto son nacional sionistas. Cualquier semejanza con otros conceptos es verdad. Es absolutamente verdad. 1.5 millones concentrados en unos pocos kilómetros cuadrados. Y esa perversidad, los medios chilenos, los analistas internacionales, hablan de enfrentamiento. Israel responde ante los cohetes lanzados por Hamas o por la Yihad. 2 criminales de guerra. Ahí anda, y permítame también este concepto, el desgraciado de la izquierda viaja por Hungría, viaja por Estados Unidos. Hungría se sale de la Corte Penal Internacional para no tener que detener a Netanyahu. O sea, el descaro, la vergüenza es máxima. Y no solo esos dos son los que tienen que ser detenidos por crímenes de guerra y deshumanidad. Bezalel Smotrich, sionista, nacido en los altos del Golán sirio, de padres ucranianos. Benny Gantz, ex jefe del ejército. Ayelet Chaquet, de origen iraquí. A Víctor Lieberman, allá abajito, ese personaje, de origen moldavo. Yair Lapid, de origen húngaro, y el más desgraciado de los desgraciados de ese conjunto de desgraciados, Itamar Ben-Gvir, colono, racista, subracista, un personaje siniestro, ministro de Seguridad Nacional de Israel, que llama a asesinar a los niños, a las mujeres. Pero no son solo ellos los responsables de lo que acontece en Cisjordania, en Gaza, en lo que sucede en la capital palestina, en Ramallah, en Hebrón. La sociedad israelí es responsable. Es responsable, absolutamente. No pueden decir que no sabía, como algunos alemanes lo decían en la Segunda Guerra Mundial. Los colonos son paramilitares. Los colonos están armados y además protegidos por el ejército. Eso es Gaza hoy, ¿no? Ocupado por sus vehículos, niños en neonatologías. Y por eso, creo que conmemorar el Día Mundial del Quds es una excusa valiosa, necesaria, pero lo que no debemos olvidar es que hoy, en este momento, se está asesinando al pueblo palestino. Y se está asesinando también al pueblo del Líbano. Hay un cese al fuego, ¿no? Se está asesinando a comunidades
cristianas y alawitas en Siria. Hay otro pueblo, y en esto un agradecimiento y un recordatorio para nuestra embajadora de Argelia. Hay un pueblo que se llama el pueblo saharaui, que está hace ya, ¿cuántos? Del año 1975, refugiado gran parte de ellos en la zona sur de Argelia, en los campamentos de Tinduf. El otro está ocupado por el reino de Marruecos, el mismo reino de Marruecos que acoge con beneplácito a políticos, parlamentarios, senadores chilenos en Marruecos para hacer el Congreso futuro. Un Congreso en Marruecos, incluso con representantes del ala progresista de nuestro país, ¿no? Entonces, la vergüenza, el descaro es absoluto. El Comité Parlamentario Chileno-Israelí es un comité parlamentario que también es cómplice de los crímenes. Hay que tener presente aquello para que en este trayecto de la historia, el contexto, los elementos más materiales, científicos, no nos hagan olvidar que hoy hay un genocidio en curso, que hay miles de personas que han sido asesinadas y que nuestro país tiene relaciones con ese régimen, militares, económicas, culturales, y que esta universidad también tenía un convenio con temas relacionados con universidades israelíes. Si no tenemos presente eso, la historia nos pasa por encima. Muchas gracias. Agradeciendo las intervenciones de nuestros expositores, vamos a abrir un espacio de preguntas para quienes estén interesados en profundizar de los temas que han sido tratados el día de hoy. Si no hay preguntas, estuvo todo bien, ¿no? Siempre. Sí. Bueno, quiero primero que nada agradecer a la organización que me ha permitido traer esta brisa de aire fresco sobre una situación que cada día se vuelve más asfixiante y que particularmente se vuelve más asfixiante por un cerco informativo que ha construido una falsa idea de la neutralidad. Quiero también agradecerles, Renato, y particularmente también a Nicola, a Pablo, estos dos últimos por la labor informativa que están haciendo desde sus canales. Los invito también a mirar esos canales. Si el periodismo es una labor de humanidad, como se dice, ¿verdad? Y yo, como hijo de palestino, conservaré siempre el ejemplo que ustedes han dado desde este espacio informativo que han permitido a algunos seguir creyendo en el periodismo como labor de humanidad. Quiero también agradecer a la universidad por posibilitar esto, ¿no? Y al comité particularmente por Palestina, a los estudiantes que organizaron en esta universidad. Con la misma claridad quiero decirlo, Pablo también lo comentaba, esta universidad se farrió, pudiéramos decir, el año pasado una oportunidad valiosísima para dar una señal clara, romper convenios con las universidades israelíes. Hoy día tenemos la noticia de que la Universidad de Haifa ha censurado la transmisión de No Waterman, el documental ganador del premio Nobel. Algunas autoridades académicas de otras universidades que trataron de instalar la idea, y de esto lo saben muy bien los chicos también del comité de organización de la Universidad de Chile, por ejemplo, que sostuvieron un acampe ahí valiosísimo que fue criminalizado también por los medios. Lo saben muy bien porque algunas de las autoridades universitarias han instalado esta idea de que las universidades israelíes podrían ser los lugares de donde va a surgir el disenso. No podemos, ¿verdad? Nuevamente la neutralidad construida sobre una situación que no se puede abordar de manera neutral. Quiero también, de alguna manera, hacer referencia a lo que se ha hecho desde los colectivos, ¿verdad?, por Palestina, y para mostrar cómo esta neutralidad puede ser muy, muy peligrosa.
un proceso ciudadano que se levantó durante más de un año, con recolecciones de firmas, con audiencias públicas, y que además derivó en un consejo municipal, recuperando el nombre de la calle Nueva Ñuñoa, y que el nuevo alcalde entrante, Sebastián Sichel, desconoce como resolución. En nombre de esa, nuevamente, neutralidad. No importemos el conflicto, dijo. Digo, importemos las armas de Israel, pero no importemos el conflicto. La pregunta que tengo que hacerle entonces es, además de estos espacios tan necesarios, ¿cómo podemos contribuir la ciudadanía, la sociedad civil, a abrir, diríamos, espacios de debate sobre esto, pero sobre todo trascender a esa perversa idea de neutralidad que se ha instalado en base también a la reiteración de mitos como Israel, como la democracia de Medio Oriente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la sociedad civil para trascender a eso y romper esa idea de neutralidad? La sociedad civil, la ciudadanía se manifiesta. Aprovecho de dejarlos, perdón, voy a pasar un aviso también, dejarlos muy invitados para este domingo. Tenemos el día de conmemoración de la tierra palestina. Tuvimos que moverlo un poquitito por la lluvia de la semana pasada. Día domingo, Plaza de Ñuñoa, 4:30 de la tarde, conmemoración. Y a las 3 de la tarde, Plaza Legaña, manifestación, que marchará hasta la Plaza Ñuñoa. Tendremos una masiva marcha desde Plaza Legaña hasta Plaza Ñuñoa, donde comenzaremos el acto de conmemoración del Día de la Tierra Palestina. Perdón, es que me haya entendido, esto también habla un poco de la necesidad que tenemos de expresarnos sobre esto, y les dejo esta pregunta que para los tres, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para romper esta idea de la neutralidad sin sentirnos artificialitas? Han aclarado suficientemente, ¿verdad? Que te tengo, pero sin sentirnos antisemitas y sin sentir que con esto estamos atropellando los derechos de las demás personas. Un buen así. Hacemos como la restricción, tío. Hacemos como No sé, como tú quieras. Y si se una pregunta, Si se me olvida, que contesten una idea. se nos puede olvidar. Buenas. No, yo tengo una pregunta en realidad bastante particular hacia Renato por la exposición en que tuvo, que es cómo se manifestaba la vinculación entre el Mossad y la vid. Eso no me gustaría. Buen tema. Oye, hermana de la amiga. Marta Basabe, buenos días. Gracias. Primero, mi nombre es Mahmoud Abtaka, soy también profesor palestino nacido y refugiado en el Líbano. Gracias que mencionaste recién el Líbano, porque mucha gente no sabe qué está pasando. Yo tengo familia en Palestina, tengo familia en el Líbano, y también ustedes saben cuando hay refugiados en campos, sufren más y más y más, pero los canales de medios no muestran nada. Entonces, en mi infancia estaba muy triste y mal, como está pasando ahora en Gaza, igual. Para ustedes solo saben. Ojalá también siempre hay más apoyo y acciones por Palestina. Una pregunta, por fin, también, ¿cómo ustedes en Chile pueden apoyar los palestinos refugiados en la diáspora? No solo en Gaza, fuera de Palestina. Sin embargo, el más conocido, el más peor está en Gaza, sí, vos entiendes. Pero también, ¿qué relativo que tienes? Proyectos, acciones, campaña por palestinos refugiados fuera de Palestina. Gracias. Marimari Gulamien, Marimari Kumche, y saludo a todos. Mi nombre es Lasquén Corimasque Jatí, mujer mapuche con raíz palestina, confirmado recientemente. Agradecer a todos los que estamos acá acompañando. ¿Cómo podemos integrar en el subún, en la palabra, en el discurso,
la lucha por la defensa que tenemos nosotros, la nación Gualmapu, con la nación palestina, cuando hablamos de oprimidos y opresores, y cómo vamos instalando en estos espacios académicos, discursivos, sacar, ¿no es cierto?, el discurso de odio, que es la etapa previa que se legitima a nivel ciudadano, donde una nación ocupante, un líder, un presidente, un gobierno, es avalado por la sociedad en su conjunto a través de estos discursos de odios previos, donde se justifica el exterminio en masa hacia una nación, hacia un grupo étnico, cultural, racial, desde estos espacios académicos, desde los espacios de la prensa, de cómo podemos fortalecer, erradicar estos discursos de odio que permiten legitimar los crímenes en masa. Esa es como mi pregunta. Es un poco difícil, llevamos siglos haciéndonos estas preguntas, pero también cómo podemos integrar esta misma lucha que llevamos de la nación mapuche o Gualmapu ante la nación chilena, que también fue ocupante y que todavía sigue militarizando nuestro territorio, sigue negando nuestra existencia. Y bueno, mi condición de ser casi como un bicho paro, de ser mapuche por linaje materno y hasta poco siria, pero me enteré hace muy poco por mis primos que eran unos palestinos, musulmanes, donde también la dictadura reciente cívico-militar persiguió a bastantes militantes musulmanes, así lo definían ellos, la dictadura reciente, y por eso muchos de nuestros descendientes palestinos, primos musulmanes, no querían compartir también su cultura palestina. No así en el caso de los palestinos cristianos. Así que bueno, eso fue mutando también a Unglepe, también Huaychán, decimos nosotros los mapuches. Saludo al embajador, a la embajadora de Sudáfrica, al embajador de Sudáfrica, voto también, a todos los que estamos acá, Fares, me alegra que también esté Ari encabezando eso, y hija, te quiero mucho la mía, un fuerte abrazo para todos, un futapancu la mía, y lo que no nos mata nos fortalece. ¿Pelay, Mai? Yo voy a responder algunas de las preguntas que obviamente las va a responder también Renato y también Pablo. Frente a lo que mencionaba tú, que también me he enterado muy bien del trabajo que ustedes hacen de apoyo, creo que es bastante útil, bastante necesario. Pero el mejor apoyo sería que los jóvenes chilenos, la sociedad, presionara a este y a todos los gobiernos que vienen, porque desgraciadamente son partícipes del genocidio en Gaza. Todos los sábados salen de Chile barcos cargados con salitre y fosfato, con el cual se construyen los explosivos que tiran en Gaza. Chile le fabrica parte de armas y piezas al Estado genocida. Y eso es participar en la guerra. Porque si hubiera una verdadera solidaridad más allá de la retórica, más allá de las palabras, sería justamente cortar relaciones con un Estado criminal que ha sido condenado por la Corte Penal Internacional, y Chile, que ha sufrido y tiene una historia bastante violenta muy cerca, no puede estar apoyando un Estado fascista. Eso frente al tú. Una de las formas de apoyo que tenía entre el Mossad y la DINA, aquellos compañeros que desgraciadamente pasaron por el Estadio Nacional, no veo ninguno de mi edad por aquí que pudiera corroborarlo, ellos vieron cómo los agentes del Mossad enseñaban a torturar a los principiantes chilenos en los camarines de fútbol que eran usados como cárcel y como centro de crimen. La DINA enseñó a torturar, enseñó además a todas las labores de inteligencia que hicieron, y finalmente la DINA también exigía, por esos convenios de apoyo entre el Mossad y la DINA,
que cuando un judío o descendiente de una familia de religión judía era de izquierda, su sentencia de muerte la tenía en el instante. Un izquierdista es un peligro para el Estado criminal, por lo tanto había que matarlo. Y fue así como muchos jóvenes de familias de religión judía fueron asesinados por ese convenio. Lo mismo en Argentina, y en toda América Latina. Si un muchacho era de izquierda y tenía relación con el judaísmo, tenía su sentencia de muerte inmediata. Bueno, voy a referirme al tema que, bueno, ahí algo adelantó Nicola. Ya, hay 3 servicios de inteligencia que ayudaron a Manuel Contreras a formar la DINA. Ya la DINA se formó el año 1974, a principios del año 1974, por instrucción de Pinochet a Manuel Contreras. ¿Ya? Entonces, esos 3 servicios de inteligencia que ayudaron a Contreras a armar la DINA fueron la CIA, el Mossad y el SAVAK. El SAVAK es el servicio de inteligencia de Irán en ese momento. ¿Ya? Y bueno, respecto del Mossad, como comentaba Nicola, efectivamente, el Mossad dio apoyo en lo que son instrucción, en lo que son las técnicas de tortura y de interrogatorio. También ayudaron a Manuel Contreras a que la DINA se dotara de personal que pudiera hacer operaciones exteriores, que le llaman. ¿Ya? Ustedes saben que, bueno, el primer atentado terrorista extranjero que sufrió Washington D.C. en su historia fue el asesinato del canciller Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffitt, y ellos fueron asesinados por una bomba que puso la DINA en suelo estadounidense. ¿Ya? Entonces, en esa preparación de operaciones exteriores, fue justamente el Mossad y el SAVAK los que le dieron asesoría a la DINA sobre cómo llevar operaciones fuera de territorio chileno, en Europa y en el propio territorio estadounidense. Ya eso está, bueno, hay varias fuentes. A mí me tocó revisar los archivos de Cancillería respecto del viaje de Manuel Contreras a Irán el año 1976, donde se reunió con el jefe del SAVAK, el señor Nematollah Nasiri, que era el jefe de la policía secreta iraní. Y todo eso está documentado, tenemos la historia oculta del régimen militar de Ascanio Cavallo, entonces se hacen está el libro de Manuel Salazar sobre la DINA también, que mencionan como a pinceladas estas cosas. Hay otro libro también que les puedo recomendar que se llama Confesiones de un desertor, ¿ya? Que es de un agente del Mossad que explica justamente cómo hubo una negociación ahí para que el régimen israelí recibiera los planos de unos misiles de fabricación francesa y que eso lo consiguió a través del apoyo que le dio Manuel Contreras al Mossad. ¿Ya? Entonces hay una vinculación ahí entre el servicio de inteligencia israelí, la policía secreta de Chile, digamos, en ese momento, y también, ¿no es cierto?, la policía secreta de Irán. ¿Ya? Bueno, algo que yo referenciaba en la presentación era justamente estas vinculaciones que tuvo el régimen del Shah de Irán con Chile antes de la Revolución Islámica, precisamente porque hay pocos documentos, en la Cancillería hay documentos donde uno puede ir como rastreando el viaje de Manuel Contreras a Irán, dice así como Manuel Contreras, porque algo que, no sé, la gente que estudia, digamos, los crímenes de la dictadura chilena sabe que acá como que el mal se retroalimenta y se entremezcla, digamos, y resulta que son unas redes donde están metidos, no sé, la ultraderecha italiana, los cubanos anticastristas en Miami, los grupos fascistas de todo tipo acá en América Latina, en Europa, etcétera. Entonces como que todo se mezcla. Entonces resulta que cuando Manuel Contreras fue a Irán a pedir apoyo al SAVAK, él fue con un señor que se llama Gerhard Mertins. No sé si alguien lo conoce, la gente que estudia historia debe saber quién es Gerhard Mertins. Él era un agente del Servicio de Inteligencia Alemania Occidental, que era el vínculo que tenía Paul Schaeffer con el gobierno alemán, y que era un traficante de armas, que trabajaba además con Otto Skorzeny, que era un agente que había sido de las Waffen-SS en la Segunda Guerra Mundial,
y que después se convirtió, siendo él un criminal de guerra nazi, en un agente del Mossad. ¿Ya? Entonces toda esta gente como que es como un circuito, así como existe el internacionalismo de izquierda, también existen estas internacionales medias oscuras. ¿Ya? Entonces, gracias a, no sé, el trabajo que hacemos algunas personas, yo soy el último en sumarme a eso en todo caso, de gente que se ha preocupado de la desclasificación de documentos, del trabajo de periodismo e investigación, se han ido develando estas vinculaciones. Y aquí una es justamente la vinculación de los servicios de inteligencia, pero como también reseñaba acá Nicola, está el tema de la colaboración militar, que se ha mantenido incluso hasta el día de hoy entre las empresas militares de las Fuerzas Armadas chilenas y el ejército israelí. Eso. Bueno, trataré de abarcar muy brevemente lo que han señalado, porque en general, sobre todo usted, también es un tema sumamente peliagudo, pero indudablemente la resistencia en cualquier parte del planeta debe recibir el apoyo y debe tener elementos tangibles, concretos de apoyo. En el caso del tema del pueblo mapuche, indudablemente uno de los elementos centrales es terminar toda colaboración y lo vinculamos con el sionismo, no toda vinculación con el sionismo. Recordemos que el Comando Jungla, que asesinó a Camilo Catrillanca, es un comando entrenado en Colombia por agentes del Mossad, con el ejército colombiano que bajo Uribe, bajo Santos, bajo Duque, recibió el apoyo sionista. Armas, elementos de represión social son fabricados Y de interceptación. Exactamente, Imri Chapter, Pegasus, todos los sistemas de espionaje son israelíes y tenemos relaciones con ellos. El Sistema Nacional de Satélites chileno es licitado con una empresa israelí, que ha sido un fracaso absoluto. Y para más datos, para abundar más, ese Sistema Nacional de Satélites comenzó a ser licitado con el actual alcalde de Santiago cuando era ministro de Defensa de Piñera, el señor Desbordes, y después Waldo Procurica lo termina de firmar. Todo lo que significa los elementos de corrupción entre el ejército chileno, FAMAE, con las empresas, dos de las top 10 de las empresas israelíes de armas, Elbit Systems y Rafael Advance. Entonces, un elemento muy interesante, ¿eh? En Chile sale en las noticias, escándalo, Bolivia quiere comprar drones iraníes. El año pasado, ¿no? Drones iraníes. El balance del poder militar en América del Sur. Y Chile tiene drones israelíes hace una década. Permanentemente hay relaciones militares con ellos. Y hay relaciones militares que significan además, y en ese plano te devuelvo la pelota, hermana, hay alcaldes del pueblo mapuche que han visitado los territorios en masa, los territorios palestinos ocupados, invitados por la embajada sionista en Chile, que además invita a los parlamentarios chilenos con buenos gastos, buenos hoteles, para precisamente sumarlo a su narrativa. Sumemos a los evangélicos, que tienen enorme presencia en las regiones del país. Entonces, hay ahí la necesidad también de hincar el diente en muchas cosas, pero la resistencia es la resistencia y hay que apoyarla en virtud de su carácter, de su misión y su visión. En ese sentido también, y menciono lo que decía usted, querido amigo, la cancelación del conocimiento. Rectora Rosa Devés de la Universidad de Chile. ¿Qué es la cancelación del conocimiento? No, es que no podemos cancelar los convenios con Haifa, la Universidad Hebrea, porque significa, lisa y llanamente, impedir el desarrollo del conocimiento. Basura de la señora Devés. Porque el mismo día que se daba el acampe en la Universidad de Chile, la señora Devés se reunía con la encargada de negocios de Ucrania, ¿no, Felipe? Es abracitos. Contradictorio absolutamente, tan contradictorio como lo que hace el presidente de Chile, que tiene buenos gestos con Palestina, pero al mismo tiempo va y se abraza en Suiza con Zelensky. O sea, la postura no puede ser neutral. No puede ser neutral. El ser neutral significa que no tomas partido. Y es una cobardía. Es miserable, es despreciable ser neutral. No puede ser neutral, como no puede ser neutral con el Líbano.
Es cierto que hoy está mucho más presente el tema de Gaza, ¿no? De Palestina, pero el Líbano fue, sobre todo con su resistencia, sobre todo con el movimiento de resistencia islámica del Líbano, una fuente de apoyo y de resistencia a favor del pueblo palestino. Miles de muertos en el Líbano. ¿Ah? La doctrina Dahiyeh, que es una doctrina militar israelí, tanto como la doctrina Hannibal, se aplicó en virtud de la destrucción total de los suburbios de Beirut. Una doctrina militar. Un Líbano que expulsó a los sionistas el año 2000, que les ganó el año 2006, y claro, sangre en el ojo con la resistencia libanesa. Estuvimos en el Líbano, visitamos campamentos de refugiados palestinos, y claro, la mayor cantidad de palestinos que hay en el Líbano supera con creces el resto de los países de Asia Occidental. Hay que relevar el tema. De mi parte, lo que te puedo decir que yo no me olvido del Líbano. Permanentemente está presente. No solo en el pensamiento, en lo escrito, en lo que hay que hablar. Y hoy más que nunca con un gobierno absolutamente retardatario y absolutamente pro-occidental como el que está en el Líbano hoy. ¿Ah? Con un movimiento de resistencia que está debilitado indudablemente, porque en este momento la frontera sur del Líbano está siendo atacada permanentemente por Israel, y ese ejército libanés, que es un ejército pro-occidental, con armas francesas y armas israelíes, no va a hacer nada. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer esa ONU inepta que tiene unas fuerzas de paz en el Líbano hace cuántos años, como las que tenían los altos del Golán sirio? Lo único que van es a recibir su remuneración incrementada cuando vas a zonas de conflicto. Se llevan buen dinero esas fuerzas de paz, pero no hacen nada, también ineptas, no sirven de nada. Y no sirven de nada porque su jefe mayor, que es la ONU, que es el Consejo de Seguridad, que es estas fuerzas de interposición que son financiadas principalmente por Estados Unidos. O sea, tenemos al ladrón detrás del juez, tenemos el zorro cuidando las gallinas. Estados Unidos es juez y parte, es mediador. Y cuando no le importa nada, entonces fuera el financiamiento para la UNRWA, fuera el financiamiento para el Consejo de Derechos Humanos, me salgo del Consejo de Derechos Humanos, me salgo de la Organización Mundial de Salud, y lo que estamos observando es precisamente un momento histórico tremendamente importante en el Líbano, en Palestina, en Siria, en Ucrania. Fundamental, o avanzamos hacia un mundo verdaderamente multilateral, o vamos a tener que simplemente bancarnos otras décadas de poder hegemónico, Mira lo que está haciendo Donald Trump hoy. Un caballo desfocado, una locomotora sin freno, lo mismo aranceles para allá que para acá, y con sometidos y con títeres que creen que por ser más cercano a Trump van a tener un mejor trato. Y me refiero al sionista que tenemos al otro lado de la cordillera, ¿no? Más loco. O sea, efectivamente estamos en un momento muy, muy complejo, muy difícil, aunque suene de perogrullo, muy difícil, muy complejo. El tema del gas, embajadora, que es relativo al Magreb africano, que significa tener un vecino como el que usted tiene, aliado de Francia, aliado de Estados Unidos, que somete al pueblo saharaui, y España, ¿no? Traidor máximo relativo al pueblo saharaui. Esa España monárquica, que en la agonía de Franco le entregó a Marruecos y le entregó a Mauritania al pueblo saharaui. Traidores hay por todos lados. Aquellos que cancelan el conocimiento hay todos lados. No importar el conflicto. Ese es el término sionista en este país. Saliasnik, Gabriel Saliasnik, el abogado defensor de criminales de guerra, ¿No? Y el Mamo Contreras. de corruptos. Ese tipo que fue presidente de la Comunidad Judía de Chile, vinculado estrechamente al caso Hermosilla. No, sí, aquí tenemos para regodearnos de miserables. Pero en ese escenario, indudablemente, los pueblos tienen que estar en nuestra mente y en nuestra acción. Indudablemente, la neutralidad va a estar en la boca del imbécil en general. Wow.
Algo que se me quedó en el tintero y que Pablo de repente me alumbra, ¿no? Es muy importante, sobre todo el mensaje para ustedes, los muchachos que están en la universidad. Cuando yo era pollo en los años 70, estudiaba en la Universidad del Norte e iniciamos una campaña a nivel nacional para impedir la creación de CONICYT, porque esta creación era y nacía producto de una iniciativa que fue la Universidad de Jaffa y la Universidad de Tel Aviv. Ellos comienzan un programa para instalar a todos los departamentos de investigación de todas las universidades del mundo en un centro de desarrollo tecnológico e informativo. Era una labor de inteligencia muy bien elaborado, muy inteligente que hizo el Estado infanticida, que era muy simple. Los departamentos de investigación de todas las universidades del mundo le estaban enviando al Estado infanticida los conocimientos que iban creando. Entonces el Estado criminal se hacía de una enorme cantidad de información, pero cuando una universidad pedía una información, por ejemplo, por decir, necesitamos saber sobre transistores, claro, le enviaba transistores, pero todo el cúmulo de todas las investigaciones las tenía y las aglomeraba el Estado criminal. O sea, una de las cosas importantes para ayudar no solo al pueblo palestino, a los pueblos del tercer mundo, si este enemigo es el mismo enemigo que tienen todos los pueblos del tercer mundo, es sacar a las universidades de esos convenios con esas universidades sionistas. Eso es vallaqueado. En la última palabra, Nico, se le cayó el carnet, transistores. Aprovechando las últimas palabras que mencionaron, y a modo de síntesis también, queríamos invitarles a otra actividad que tenemos el día 28 de abril, la conmemoración del Tratado de Tapigüe, que también estamos organizando como comité en conjunto con la Facultad de Humanidades. Y también quería, a propósito de lo que mencionaba el compañero, invitarles a pasarse por los medios de Zatar TV y de Geopolítica del siglo XXI, medios de YouTube de Nicolás y de Pablo respectivamente. Además de esto, también a propósito de la mención de los convenios, como comité, a cualquier estudiante funcionario que pueda estar acá presente, les invitamos a hacerse partícipes del comité de la USACH. Nosotros como organización estudiantil nos conformamos con el objetivo principal de la ruptura de convenios que mantenía la USACH hasta el año pasado. Tenía de convenios Technion y Haifa. Todavía sigue vigente el convenio con Technion, que al igual que la rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Bes, Vidal se ha mantenido reticente a la ruptura de los convenios, que se encuentra esta exigencia presente dentro del petitorio estudiantil de la paralización del año pasado. A modo de síntesis, la liberación de Palestina es una causa global, es una lucha antiimperialista con relevancia directa al tercer mundo. Con esto y otras actividades esperamos lograr concientizar sobre la ocupación palestina y la relevancia de Jerusalén en esta situación. Además de esto, le agradecemos a todas y a todos de cada uno de ustedes y los presentes, también a los expositores claramente. Y esperamos que estas instancias se multipliquen y que el apoyo a la causa por la liberación de los pueblos oprimidos y colonizados del mundo sea una causa de la humanidad. Muchas gracias.